El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Hoy es la memoria de la presentación de la Virgen María al templo, pero hoy la Virgen le voy a pedir disculpas porque voy a hablar de su Hijo, Jesús. Otro día les trato el tema de la presentación de la Virgen María al templo, porque las lecturas hoy están muy buenas. La primera lectura es del libro de los Macabeos. ¿Quiénes son los Macabeos, Padre? Yo voy a misa, pero nadie me dice quiénes son los Macabeos. Los Macabeos es un grupo de israelitas, en aquel tiempo judíos, radicales en su fe con Dios, conservadores y hombres y mujeres también, muy centrados en lo que era el culto verdadero y auténtico a Dios. Israel, si ustedes ubican en el mapa Israel está en un lugar de paso, era un lugar muy codiciado. Tenían a puros poderosos a un lado, a los pobres judíos les fue de la patada toda la vida. Tenían abajo a Egipto, tenían a un lado a Siria, tenían otro lado a Babilonia, tenían arriba el imperio griego de Alejandro Magno y más arriba tenían a los romanos. Toda la historia de Israel, desde que Dios les entregó la tierra prometida y antes, fue pura dominación. Los egipcios 400 años los dominaron. Y luego se pelearon con los cananeos que vivían ahí en Canaán, y luego con los asirios, y luego con los hititas, y luego con los jebuseos, y luego con los griegos, y luego con los babilonios, y luego pobres judíos, ¿verdad? Y aún así creían en Dios muy fuertemente. Los macabeos van a existir más o menos como en el año 200 antes de Cristo. 200 años antes de que Cristo viniera al mundo van a aparecer los macabeos, encabezados por Matatías y por Judas Macabeo. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando Alejandro Magno, ustedes saben de historia más que yo, domina desde todo lo que es Grecia, Macedonia, hasta la India, todo esto, lo que hoy es Irán, Irak, Siria, Turquía, todo eso era el imperio griego. Y obviamente Egipto y obviamente Israel. Cuando se muere Alejandro Magno, como no tenía hijos, pues el pastel se lo partieron en pedacitos, todos sus súbditos, y fue una corrupción tremenda, ¿no? Se acabó muy rápido el imperio de Alejandro Magno. El pedacito de la Judea de aquel tiempo, así se llamaba Judea, le tocó a un malvado llamado Antíoco Epifanes. Y ese Antíoco Epifanes estaba dispuesto completamente a destruir el culto a Dios, a Yahvé. Entonces lo que hizo fue, pues dijo, estos judíos se pueden corromper, vamos a darles dinero. Entonces empezó a decirles, a ver, que ustedes creen mucho en Yahvé, ahí les va dinero a uno y a otro y a otro. Quiero que ofrezcan sacrificios a los dioses, pero no al Dios Yahvé. Al Dios, ya ven los griegos, al Dios del vino, al Dios del sol, al Dios, a esos les van a ofrecer. Entonces eso era para los judíos algo contrario a sus leyes, llamada apostasía y otros delitos muy graves. Un judío, si ustedes conocen algún judío de esos conservadores, son muy cuidadosos de esto, de no ofrecer sacrificios a nadie. ¿Qué se hacía en el templo de Jerusalén? ¿Quién construyó el templo de Jerusalén? ¿Ustedes saben quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? Lo construyó Dios, pero se lo encargó a Salomón. ¿Vale? Y ya después de Salomón viene otra reconstrucción de Herodes y luego ya al final pues viene la destrucción del templo como lo tenemos ahorita. Era una majestuosidad el templo de Jerusalén y era el único templo judío. No era como nosotros que tenemos una capillita acá y otra allá y una... No, ellos tenían un solo templo, el de Jerusalén.
no podía haber templos. Había sinagogas donde se reunían a estudiar la Torá y la Biblia de aquel tiempo, pero no existía un templo. ¿Y qué se hacía en el templo de Jerusalén? Se hacían sacrificios a Dios. Acuérdense, Jesús fue llevado al templo y ¿qué ofrecieron la Virgen María y José por él? 2 tortolitas, ¿no? Pero el que tenía más dinero ofrecía un chivo, y el que tenía más dinero pues un corderito limpio, puro, y el que tenía más dinero pues unos toros y más toros, y era una cosa de día y noche estar ofreciendo sacrificios a Dios. Y era la creencia de los judíos, porque así lo mandaba el libro del Levítico y del Deuteronomio en la antigua ley. Bueno, entonces el templo de Jerusalén siempre era el centro de los judíos, sigue siendo, y era lo más importante para ellos, incluso para Jesús. Entonces los macabeos se enfrentaron a Antíoco Epifanes, y Antíoco Epifanes dijo: el que no ofrezca sacrificios a los dioses extranjeros van a ser condenados a muerte. Entonces Matatías, que era un hombre respetable, honroso, honorable en su fe, dice: vámonos de aquí. Y se van a ir a una ciudad, a un pueblito que se llama, ¿sí se fijaron cómo se llamaba ese pueblito? A la ciudad de Modín, así se llama. Y ahí en Modín se van a refugiar, y ahí van a hacer los sacrificios a Dios. Pero Antíoco Epifanes mandó y dijo: van a ir a esa ciudad y a todos los van a obligar a ofrecer sacrificios al Dios que yo les digo, y el que no, me lo matan. Llegaron y estaba Matatías, y sabían que Matatías era el mero, entonces lo mandan llamar y le dicen: tú vas a ser el primero que vas a ofrecer sacrificios, y si no lo haces, dice, y entonces viene Matatías aquí, dice, jamás, dice, aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan a sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos firmes a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. Dios nos libre, dice Matatías. Pero no faltó algún barbero. Ya ven que siempre hay gente barbera, ¿sí o no? Donde quiera, por quedar bien, ¿no? Entonces llegó un judío ahí medio atarantado y dijo: no, pues ellos no, pero yo sí, ándale. Y entonces cuando iba a ofrecer el sacrificio a este judío, Matatías llegó y lo mató al judío por no cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible? Sí, lo mató. Y también mató al que mandó el rey Antíoco. ¿Cómo ven? También vamos a matarlo también a este. No van a ir contra nuestras costumbres. Fíjense qué celoso era. Qué celoso era Matatías, él y sus 5 hijos que va a tener, que más al ratito sale. Bueno, aquí me voy a fijar en algo. Aquí habla de un altar y habla de una ara. ¿Sí saben ustedes qué es el ara y cuál es el altar en una iglesia, o no saben ustedes? ¿Alguno de ustedes sabe o les explico? Muy bien. Aquí dice: apenas había hablado Matatías, un judío se adelantó a la vista para ofrecer sacrificios en el altar, conforme al decreto. Dice: al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y lo arrebató de ira santa. Corrió hasta el judío y lo degolló en el altar. También degolló al enviado del rey y destruyó el altar en su celo por la ley. Bueno, aquí adelante habla del ara. A ver si los que están allá en la cámara me pueden pasar al altar. Me voy a pasar al altar. Bueno. Muchas personas, vamos a darle chancecito que se pasen. Muchas personas cuando van a una iglesia piensan que el altar es esto que está acá, ¿no? Y no, esto se llama retablo. El altar es esto que está aquí, la mesa, que recuerda la mesa de los sacrificios del templo de Jerusalén. En Jerusalén había una gran piedra donde se mataban las tortolitas, las vacas, los chivos, todo lo que se ofrecía a Dios, ¿no? Y se mataban sobre el altar, y ahí se derramaba la sangre, y se quemaban también ahí, todo se quemaba hacia Dios. No todo, algunas partes de los animales se quemaban, y siempre había humo y incienso para que aquello, imagínense a qué olía aquello, ¿no? Día y noche sangre ahí. Entonces había incienso para que no oliera tan mal, y también como una presencia de Dios. Bueno, entonces nosotros en las iglesias hemos copiado mucho del templo de Jerusalén, entre eso el altar de los sacrificios. Cuando ustedes van a misa, a la parroquia suya, siempre ven un altar así, despegado de la pared, que de preferencia debe de ser de piedra, de preferencia. En algunos lugares es de madera, pero debería de ser de preferencia de piedra. No movible, nada de que quítenlo y pónganlo, no, debe de ser estable.
Este es de piedra, hermoso, de cantera. Y siempre, cuando ustedes, si algún día ustedes van a una iglesia muy antigua y le quitan el mantel, ¿no? Aquí no se lo puedo quitar porque tiene algo aquí, y le quitamos el mantel, en la parte central del altar, cuando el obispo lo consagra, porque un altar se consagra, no se bendice. Los altares no se bendicen, se consagran. Cuando ustedes vayan a una iglesia antigua, van a ver en medio de ella como un cuadro en medio, un cuadrito, así como de 40 por 40 o de 30 por 30. Es una piedra de mármol o de cantera, podría ser. Y en medio de ella van unas reliquias de algún santo. Y sobre el ara, así se llama esta piedra, se llama piedra ara. Sobre el ara se celebra el sacrificio de Jesús, su cuerpo y su sangre derramada por ustedes. Ahorita, cuando después del canto de ofertorio el Padre les va a decir: oren, hermanos, para que ¿qué? Sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Las tortolitas, los chivos, el de Jesucristo, exacto. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y luego dice: ustedes, el Señor recibe de tus manos ¿qué? Sacrificio. Así es. Cuando los sacerdotes, antes de 1965, en el mundo, no existía la reforma del Concilio Vaticano II, estas piedras aras se despegan del altar. Y todos los sacerdotes que iban a celebrar misa a un rancho donde no había altar consagrado, llevaban su piedra ara consagrada por el obispo, con reliquias de mártires en ella. Y ellos, cuando llegaban sobre una mesa o sobre la mesa que existía en esa iglesia, ponían el ara, y luego se ponía el mantel encima y quedaba algo levantadito, y sobre eso podían celebrar el sacrificio de la misa solamente, porque el sacrificio de Jesús no es cualquier cosa, ¿verdad que no? No. Bueno, entonces, cuando ustedes vayan a una iglesia y son muy curiosas y amigas del Padre, díganles que si pueden levantar el mantel. Lo levantan y van a encontrar, si es una iglesia muy antigua, una ara, una piedra grandota ahí. Y si no, por lo menos una cajita así chiquita en la esquina donde están las reliquias de los mártires o de algún santo. En este caso, allá abajo están unas cajas y ahí están las reliquias. Si ustedes, los que están aquí en la capilla, pueden ver abajo unas cajas, ahí están las reliquias, ¿vale? Las reliquias de los santos que están aquí en los altares consagrados. ¿Le seguimos o con eso tienen? Bueno, a ver, vamos a regresar al ambón, chicos de la cámara, por favor. ¿Qué va a pasar con Matatías? Matatías va a destruir ese templo pagano y ese altar pagano que mandó a hacer el rey, porque no se ofrecían sacrificios a Yahvé. Y les va a decir a los judíos: todos los que quieran irse conmigo para vivir como Dios manda, síganme. Y se fueron al desierto de Israel y allá vivieron libremente por mucho tiempo hasta la dominación romana, que va a llegar unos años antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo al mundo. Cuando Jesús llega, ya está la dominación romana. Entonces puedo hablarles de los macabeos porque es una historia hermosísima, la parte de los macabeos, muy cercanos ya a cuando Jesús viene al mundo. Pero me voy a fijar un poquito en el Evangelio para que no digan: no nos habló nada del Evangelio. No falta alguna por ahí que se enoja, ¿verdad? Bueno, dice que Jesús lloró. ¿Cómo ven a nuestro Señor Jesucristo llorando? Dice: Jesús lloró. Cuando vayamos a Jerusalén, algún día espero que me acompañen. Ahorita ya no tengo lugares para Tierra Santa, pero vamos a ir en febrero. Cuando vayamos a Jerusalén, ojalá que un día me hagan el favor de acompañarme. Hay una iglesia que se llama Flumen Christus. En latín, flumen es lágrima. Esa iglesia está arriba de Jerusalén, en una colina, y esa iglesia quiere decir donde Jesús lloró. Desde ese lugar se ve toda la ciudad de Jerusalén. Y desde ese lugar Jesús lloró por Jerusalén, porque Jesús quería mucho a Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de los judíos, porque en Jerusalén está el templo, porque en Jerusalén pasaron grandes acontecimientos de los judíos, porque en Jerusalén llegó Abraham, llegó Josué, llegaron tantos y tantos profetas que murieron: Isaías, Jeremías,
Todos los profetas murieron en Jerusalén. Entonces esa ciudad es sagrada. Y en el templo estaba la piedra de los sacrificios. Entonces Jesús llora por Jerusalén y les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y así va a ser. En 40 años Roma invade Jerusalén y destruye el templo, como lo tenemos hasta el día de hoy, que son cosas muy mínimas de lo que existía en los tiempos de Salomón y en los tiempos de Jesús. Jesús le tocó ver el templo como estaba, no destruido, porque el año 70 es cuando se destruye por una rebelión judía. Pero bueno, fíjense lo que dice Jesús. Dice: vendrán días, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero está oculto a tus ojos. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. No aprovechamos las oportunidades de Dios. Ya nos dio Dios muchas oportunidades y nos seguimos haciendo tontos. Yo conozco mucha gente que le ofrece sacrificios a los ídolos. Hay gente que va a que le lean la mano. Hay gente que cree en los horóscopos. Hay gente que cree porque se cuelga una piedra amarilla o negra, con eso se le van a quitar sus enfermedades o sus dolencias. O porque se ponga una pulsera de la superabundancia, por eso va a ser rica la señora. Hay personas que van a que les descifren la suerte. ¿Verdad que conocen gente ustedes que les dicen eso? Y que son católicos y van a misa los domingos y comulgan y se confiesan, pero también se dan sus escapaditas a ver a personas que engañan y que estafan con el poder de Satanás. Eso se llama idolatría, y eso es ofrecerle sacrificios a los dioses paganos que no existen. Seguimos cometiendo el pecado y a veces son nuestros hijos, nuestros hermanos, y no les decimos nada. Fíjense Matatías lo que hoy hizo. ¿Qué les dijo? Ni mis hijos ni yo jamás haríamos eso, ni por nuestra propia vida. Nos pueden matar si quieren, pero no por eso vamos a deshonrar nuestro amor a Dios. Vean cuánta gente tiene a Buda en su casa y le talla la panza, que porque les va a dar suerte. Santo Dios. Ponen unas ranas en la entrada de sus casas. Le ponen unos moños a la sábila. Pero son bien católicos. También van a ver a la Virgen. También le llevan velas al Santísimo. Están equivocados, están desviados, están confundidos. Eso es idolatría. Y eso es pecado contra Dios, contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No lo amas. Estás engañándote. Lo amas a medias. Y eso a Dios no le gusta. ¿O sí le gustará? Yo no sé la gente que anda haciendo eso el día que se muera, ¿qué le van a decir cuando estén en el purgatorio? Porque en el cielo no. Lo dudo muchísimo. Jesús llora. Y aquí vemos una parte en Jesús muy humana como suya y mía. Jesús llora por dos razones. Por amor. Tiene amor a Jerusalén y sabe que la van a destruir. Y número dos, también llora. ¿Por qué? Por impotencia. Por impotencia, así lo dice hoy tan hermoso el Evangelio. También habla de eso. Jesús llora por amor y por decepción. Está decepcionado de Jerusalén. ¿Qué sentirá Dios cuando nos ve a nosotros yendo con un brujo? ¿Qué sentirá Dios? ¿Cómo nos verá Dios cuando dice: aquí te tengo, aquí me tienes tú en el sagrario y tú prefieres ir allá? Es lo mismo, No quedará piedra sobre piedra. Después viene la destrucción. Luego tenemos familias destruidas, desunidas, con problemas, con adicciones, tienen mucha depresión porque no encuentran a Dios, tienen muchas tristezas. Pues se te cayó el templo. ¿Por qué? Porque no amaste a Dios como debe de ser. Y por eso Dios está decepcionado. Aunque te quiere mucho, no aprovechaste la oportunidad que Dios te da. Está bien buena la homilía, ¿verdad? Pero en el Congreso nos vamos a ver si Dios quiere, ¿no? Vamos a hablar de los mártires. Es un tema buenísimo. Vamos a